Pepe se acaba de referir a la infancia de tu padre, que fue una infancia muy penosa, muy difícil. Él decía, fui limpiabotas, fui minero y fui carpintero. En realidad fue ebanista, incluso se voló un dedo. Sí. Y el oído lo perdió, parece que con el detonador de una mina. A veces inventaba un Así poco es. ciertos Inventaba. episodios de su vida para que lo quisiéramos más. Pero la verdad es que no necesitaba inventar, aunque a veces sí lo hacía, porque realmente son cosas impresionantes. Antes de los 10 años de edad, su mamá los abandona a sus 3 hermanos y a él con el papá. Y luego ya en plena revolución, mi papá nació en 12. Cuando mi papá tenía 8 años de edad, Se quitaba 2 años toda la vida. se los quitó hasta los 90. Y cuando cumplió 90, le dieron tantas ganas de llegar a los 100 que el siguiente cumpleaños celebró los 93 y tuvo que explicarle a sus amigos que estaba reponiendo los que se había quitado 70 años atrás, a los 20 años. Así es, pero... Y tiene que ver con su ingreso tardío a la escuela, porque él Claro. realmente se formó con la generación de los que nacieron en 14, como Octavio Paz, como Enrique Ramírez Ramírez, como Efraín Huerta. Y esa era su generación, no la de Leopoldo Sea, que era la verdadera cronológica, con Paco de la Maza. Primaria y secundaria las estudió todavía regularmente, pero luego por estos trastornos familiares, iba a decir que en plena revolución el padre abandona a los hijos, ya habiendo sido antes abandonados por la mamá, es decir, se quedaron huérfanos, cuando lo que recordaba Pepe Campillo, que tuvieron que dormir en la Alameda algunas noches en lo que una tía los recogió. Sí, fue carpintero. ¿Cómo logró pasar de esa penuria a los estudios? En la mina en Palau, Coahuila, una mina de carbón, mi padre tenía 15 años ya, y se acercó mucho a un líder sindical de izquierda, seguramente muy avanzada en su época, y este líder le empezó a darle, probablemente, empezó a darle a mi padre libros, y mi papá empezó a devorar los libros, Tenía algo del autodidacta. Bueno, no algo, fue autodidacta. Mi padre no tuvo nunca un grado académico, universitario. Él estudió algunos años en la Escuela Libre de Derecho, no pudo terminar por razones económicas. En la Facultad de Filosofía y Letras estudió la carrera de Filosofía 3 años, también la tuvo que dejar. Pero todo esto, bueno, lo pasmoso es que fue un autodidacta que llegó realmente a unos niveles de conocimiento pasmosos. El Colegio de Arquitectos lo hizo arquitecto honoris causa. Hace 4 o 5 años presentó su último libro que publicó la UNAM, Ustedes y Nosotros, y la presentación en la Casa del Lago la presidió el rector Juan Antonio de la Fuente, y los presentadores fueron 2 ex cancilleres mexicanos de muy alto nivel intelectual, porque el tema del libro era la relación entre México y Estados Unidos, y los 2 presentadores fueron Fernando Solana y Porfirio Muñoz Ledo. Hay 2 influencias que a mí me parece advertir en la formación profunda de Iturriaga. Una, tal vez que haya podido influir en su visión muy mexicana de la sociología nacional, la de Miguel Otón de Mendizábal, el gran sociólogo yucateco. En la biblioteca de Don José tú habrás visto la obra completa de Otón de Mendizábal, que citaba Iturriaga con mucha frecuencia, porque Otón se acercó mucho a entender la realidad yucateca de México, qué estaba ocurriendo en Yucatán, muy precursoramente. Y tal vez ese haya sido uno de los primeros impulsos de Iturriaga para aterrizar en su estructura social y cultural de México, como tú lo señalabas hace rato, para tratar de hacer una sociología nacional, una sociología mexicana, y no tanto como hasta ese momento se había hecho con unos ciertos pujos intelectuales teorizantes, que cuál es la influencia del pensamiento de Feuerbach y del joven Marx y de Hegel en la filosofía sudamericana. No son hechos, aquí está el libro, pero interpretados a base de lo que fue la sociedad mexicana, de la matriz colonial, de la opresión. El racismo era un tema. Y la otra gran influencia de Iturriaga es la de Mariátegui. Claro. Era un gran lector de Mariátegui y un gran conocedor de Mariátegui. Él me enseñó a leer a Mariátegui
a partir de los 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana. El alma matinal. Sí, yo creo que hay esas dos influencias, Otón de Mendizábal por un lado y Mariátegui que por el fue otro. Su gran maestro de izquierda. Mariátegui. Él tenía la colección completa de la editorial Amauta, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Esa muy popular. ¿Qué ibas a decir, Pepe? No, bueno, mira, lo que yo creo es que en relación a su libro, un poco ver los resortes que llevaron su inspiración sociológica para escribirlo. Él era de la tesis de que México era el resultado de un mestizaje inacabado y que de ahí venían una serie de prejuicios que llevaban a la discriminación. Y lo explicaba muy gráficamente cuando vemos en el periódico que dice solicito secretaria o asistente con buena presentación, decía, entre líneas dice, lo quiero de cara blanca, no quiero prietos. Esa es la discriminación que existe en México y esa es la que él trató de estudiar y cuáles eran las consecuencias, porque eran resultado de muchos conflictos sociales y él es lo que trata él de establecer en este libro. En la estructura social y cultural de México, no hay duda que él es uno de los grandes precursores de la sociología en México, cuando no existía la carrera de sociología, es que él llega a cuantificar a las clases medias. Exacto. Él hace una serie de criterios que los conjuga muy hábilmente para decir, este es el segmento de clase media, porque en los 50, cuando él lo escribe, la gran novedad, la gran emergencia era de esa clase media, a la cual le atribuía todos los méritos intelectuales, profesionales y patrióticos. Él decía, debemos de consagrar el derecho de la gente a ser clase media. Y en el fondo, él era positivista. Y era había leído mucho también Andrés Molina Enríquez. Ajá. Sí, él creía, porque ellos se educaron en la generación de la mestizofilia. Así es. Sí, que el mestizaje y la clase media iban a crear un nuevo país. Ahí están los libros de México 50 años de revolución. En 1960 él se dio a la tarea de recoger ensayos en 4 tomos de la cultura, la sociedad. ¿Para cuándo Iturriaga y los 4 aquí presentes podríamos encontrar un poco el momento en que Iturriaga empieza a discurrir sobre las grandes características de lo que a su juicio debe ser la izquierda nacional? Una izquierda mexicana. Esa era su preocupación. Hacer que la izquierda pensara principalmente en México y que fuera una izquierda nacional, desde luego, pero nacional. También quería una iglesia mexicana, ¿eh? También, sí. Pero le hubiera gustado que hubiera un papa mexicano. Claro. Sí, como los ingleses, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que... La izquierda nacional es una de sus grandes preocupaciones. Me estás invitando a participar, ya. Yo paso a ser entrevistado. Claro, porque ¿cómo era tan juarista? Él concebía que el país realmente se había construido con Juárez, ¿no? Ahí estaban las instituciones, ahí estaba la solidez, ahí estaba la política exterior, ahí estaban las economías y las finanzas públicas. Entonces él creía mucho en la solidez del Estado mexicano. Así es. Por eso dejó de ser de izquierda fuera del gobierno y quería que hubiera una transformación del régimen político del país. Pero el Estado mexicano era como la gran coraza que nos protegía del exterior. Era estatista en ese sentido. Así es. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y era el Estado mexicano, casi cito con literalidad, la izquierda posible. Aquel Estado de la Revolución Mexicana es la izquierda posible. Pero nos invitaba a reformar ese Estado, cosa que hasta la fecha, no, esa era la idea de él, claro. Desde adentro. Si él fue el que más nos promovió para ingresar al servicio público. Claro. Tú, al respecto, porque nos vamos a otro bloque, ¿qué añadirías? Bueno, recordar que en su adolescencia y hasta los 22 años de edad fue de extrema izquierda, seguramente por influencia de este líder sindical que mencioné. Y la lectura de Mariátegui. Sí, incluso militó en las filas del Partido Comunista hasta esos 22 años de edad. Y luego... Fue muy cercano a Narciso Bassols, pero luego se alejó muchísimo de él. Sí, y a otros izquierdistas extremos en algún momento, Lombardo Toledano, Villaseñor, etcétera. Pero yo creo que lo más interesante de mi padre en este sentido fue el que llegó a esa izquierda nacionalista a partir de un extremo y se decantó. Es decir, no llegó, por decirlo así, de abajo hacia arriba, sino que habiendo llegado mucho más arriba en ese extremo de izquierda, asentó con sus conocimientos, con su experiencia. Cuando él fue embajador en la Unión Soviética, regresó
mucho más convencido de esa izquierda nacionalista mexicana. Y sus amigos, muchos de ellos, coetáneos de él sobre todo, les parecía que había regresado de la Unión Soviética un poco renegando de posiciones políticas anteriores. ¿Y no le gustaba el Estado autoritario? Por supuesto que no, ni allá, ni aquí, ni en ninguna otra parte. Yo creo que realmente él llegó a una izquierda muy decantada, posible, nacionalista y sobre todo... Y culta. Desde luego. Él creía en una política culta. Sí. Él trató de reducir la distancia entre la política y la inteligencia. Nos vamos a un tercer bloque.